Buenas tardes a todos. Primeramente, Dios les bendiga a todos. Es una gran alegría volver a estar con ustedes para abrir la palabra de Dios. Me andaba adelantando ahorita, me dice el pastor, no se me desespere, todavía no le toca. Pero les voy a pedir si se pueden poner de pie, como hemos acostumbrado, para que leamos juntos la palabra de Dios con reverencia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a ver el capítulo 2, los versículos del 12 al 18. Aunque ciertamente nos vamos a estar enfocando hoy solamente en los versículos 12 y 13 para que no se me asuste, ¿verdad? Si el hermano aquí se va a agarrar de aquí hasta el partido, ¿no? ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Oremos, hermanos. Padre, venimos una vez más delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración. Venimos agradecidos, Señor, porque por medio de Jesucristo nos has dado acceso a tu presencia. No por nuestros méritos, sino por tu infinita gracia. Señor, que al abrir tu palabra el día de hoy seamos conscientes de que sin la obra de tu Espíritu Santo nuestros oídos podrían escuchar, pero nuestro corazón permanecería indiferente. Por lo que te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para comprender las riquezas de tu verdad. Padre, quebranta todo orgullo, toda autosuficiencia, toda dureza de corazón. Y guárdame a mí al exponer tu palabra. Líbrame de hablar mis propias ideas y concédeme fidelidad, claridad, humildad y que pueda hablar con denuedo para que Cristo sea exaltado, que tu iglesia sea edificada y que por sobre todas las cosas la gloria sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? La última vez que tuve el privilegio de predicar aquí, estuvimos considerando uno de los pasajes más gloriosos de toda la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. En ese texto contemplamos la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Vimos al Hijo Eterno de Dios existiendo desde toda la eternidad en igualdad con el Padre. Lo vimos descender voluntariamente a este mundo caído, lo vimos tomar forma de siervo, lo vimos caminar entre pecadores, lo vimos obedecer perfectamente la ley de Dios. Lo vimos también sufrir el rechazo de los hombres. Y finalmente lo vimos humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también vimos que la historia no terminó en la cruz, pues ciertamente Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. Y finalmente vimos que llegará el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará precisamente esto, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Sin embargo, al terminar este pasaje, surge una pregunta inevitable.
¿Qué diferencia debe hacer esa verdad ahora en nuestra vida diaria? ¿Y qué hacemos ahora? Si Cristo es verdaderamente Señor, si Cristo obedeció perfectamente, si Cristo murió por nuestros pecados, si Cristo reina hoy exaltado a la diestra del Padre, ¿cómo debemos vivir nosotros a la luz de esa verdad? Esa es precisamente la pregunta que Pablo responde en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Leamos nuevamente el texto, dice así: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Estos dos versículos nos ayudan a que encontremos una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia acerca de la santificación. Aquí encontramos dos verdades que muchos consideran incompatibles. Por un lado, Pablo nos llama a actuar. Pablo nos llama a que actuemos en consecuencia. Por otro lado, Pablo nos dice que Dios es quien actúa. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que el creyente trabaja, pero Dios obra. El creyente se esfuerza, pero Dios capacita. El creyente obedece, pero Dios produce la obediencia. Y lejos de ser una contradicción, esta es la gloriosa realidad de la vida cristiana. Amados hermanos, hoy me gustaría compartir con ustedes 5 verdades que nos presenta el apóstol Pablo en este hermoso pasaje de Filipenses. Mi oración es que estas verdades nos ayuden en nuestra vida diaria para poder llevar a cabo todo lo que el Señor demanda de nosotros mientras vivimos confiando en su gracia, como cantábamos hace rato. Confiando en su soberana voluntad hasta que ese día en el que esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, veamos completada la obra que Dios ya ha comenzado en nosotros. En primer lugar, vamos a ver que nuestra santificación requiere una sincera obediencia a Cristo como respuesta apropiada a su señorío. Vamos a ver una vez más, vamos a ver la primera parte del versículo 12. Dice así: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y vamos a observar primero estas dos palabras que escribe Pablo: así que. Aquí hay algo que siempre que nos encontremos en la Biblia con este tipo de frases, como esta, así que, por tanto, por esta razón, forzosamente nos está conectando con todo lo dicho anteriormente. Es decir, que cada vez que nosotros encontramos esto en la Escritura, debemos leer lo que se dijo en los versículos anteriores a nuestro pasaje. Y Pablo está conectando este pasaje con todo lo que acaba de decir desde el capítulo 1, versículo 27. Pero no se asusten, no vamos a leer tanto desde allá. Porque después de celebrar el avance del evangelio, a pesar de sus cadenas, Pablo cambia de enfoque, dejando de hablar de sí mismo para comenzar a hablar de cómo es que debe vivir una iglesia que ha sido alcanzada genuinamente por el evangelio. Pablo les recuerda que ahora son ciudadanos de un reino superior. Por lo tanto, deben vivir como tales de ahora en adelante. ¿Y cómo es esto? El versículo 27 dice Pablo: permaneciendo firmes en un mismo espíritu. Más adelante, del 28 al 30, sin temor a la oposición. Ya en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4, conservando la unidad mediante la humildad. Y más adelante, los versículos del 5 al 11, nos presenta a Cristo como el modelo perfecto de esa humildad, el cual, siendo Dios, se despojó a sí mismo al tomar forma de siervo y hallándose en forma de hombre, obedeció perfectamente para morir en una cruz. Pablo no está comenzando un nuevo tema, no está cambiando de asunto, está aplicando la doctrina. Esto es algo característico de Pablo, porque primero enseña lo que Dios ha hecho, luego nos enseña cómo debemos responder. Primero enseña la doctrina, luego nos enseña la práctica. Primero nos muestra el evangelio, luego nos muestra sus implicaciones. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es:
puesto que Cristo obedeció perfectamente, puesto que Cristo se humilló hasta la muerte, puesto que Cristo fue exaltado por el Padre, entonces ahora ustedes deben vivir de una forma coherente con ese evangelio que yo les he enseñado. Y les dice que de la manera en la que siempre habían obedecido, ahora fueran más allá al actuar en consecuencia a esa verdad. Y si bien la obediencia cristiana nunca es la causa de la salvación, pero sí es el resultado de ella misma. La cruz siempre precede a la santidad, la gracia siempre precede a la obediencia, la redención siempre precede a la transformación. Notemos además el lenguaje afectuoso del apóstol cuando dice, amados míos. Pablo no habla como un supervisor exigente. Pablo habla como un padre espiritual. Habla como alguien que ama profundamente a esta iglesia. Esto nos debe recordar que toda exhortación bíblica debe estar motivada y debe de venir acompañada por amor pastoral. La verdad sin amor se vuelve dureza, pero el amor sin verdad se convierte en sentimentalismo. Pablo está uniendo ambas cosas de una manera magistral, pues ama profundamente a los filipenses y precisamente por eso los exhorta. Luego añade, tal como siempre habéis obedecido. Qué hermoso testimonio de los hermanos filipenses. Pablo reconoce en esta iglesia una trayectoria de fidelidad. No está diciendo que fueran perfectos, pues sabemos que no lo eran. La misma carta nos enseña que había conflictos, que había tensiones, que había luchas entre ellos. Sin embargo, había obediencia en sus vidas. Aquí encontramos una evidencia fundamental de la conversión genuina. Y es que los verdaderos creyentes no somos perfectos. Podemos fallar. Pero sí somos obedientes en dirección. Aunque nadie nos esté viendo, como afirma Pablo de los hermanos filipenses. Y es que, mis amados hermanos, hay creyentes a los que les gusta quedar bien frente a los demás, especialmente frente a los hermanos, frente a otros creyentes. Pero cuando nadie los ve, son capaces de hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos, no siendo conscientes de que Dios todo lo ve. Pero quizás ese es tema para otro sermón. Hermanos, los verdaderos creyentes podemos caer, pero nos levantamos en el poder del Espíritu Santo. Podemos tropezar, pero continuamos avanzando. Pecamos, pero de alguna u otra manera, aunque no siempre inmediatamente, siempre volveremos al arrepentimiento, al trono de la gracia. Podremos experimentar luchas, pero vamos a perseverar. Ahora bien, como dije hace un momento, la obediencia no nos salva. Pero nuestra obediencia es evidencia de que hemos sido salvos y de que amamos a nuestro Salvador más que cualquier otra cosa. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia no es una carga para el creyente regenerado, sino todo lo contrario. La obediencia es la mayor expresión de su amor hacia Cristo. Es como cuando un hijo pequeño desea agradar a su padre. El niño no obedece porque quiera convertirse en hijo, porque ya lo es. No obedece para ganarse el amor de su padre, pues ya lo tiene. El niño obedece, o debería obedecer, ¿verdad? Porque ya pertenece a la familia. De la misma manera, el creyente no obedece para ser adoptado en la familia de Cristo. Obedece porque ya ha sido adoptado. No obedece para ser aceptado por Dios. Obedece porque ya ha sido aceptado por Dios en Cristo. No por nuestros propios méritos, en Cristo. Aquí es donde el Evangelio transforma completamente nuestras motivaciones. Porque mientras las religiones del mundo enseñan que debemos obedecer para ser aceptados, el glorioso Evangelio nos dice que como ya hemos sido aceptados en Cristo, ahora debemos obedecer. Qué diferencia tan gloriosa.
Porque mientras el legalista trabaja para ganar el favor de Dios, el creyente regenerado trabaja porque ya posee el favor de Dios. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Es la obediencia una característica creciente en su vida? Ahora, de nuevo, no nos preguntemos si es que somos perfectos, pues ninguno de nosotros lo es. De manera que las preguntas para cada uno de nosotros deberían ser: ¿deseamos todo el tiempo agradar a Cristo? ¿Hay en nosotros una lucha real y constante contra el pecado? ¿Existe arrepentimiento en nosotros cada vez que caemos? ¿Tenemos hambre por la palabra de Dios? ¿Hay amor en nosotros por la iglesia, por los hermanos en la fe? ¿Tenemos un deseo genuino de obedecer? Si esas evidencias están presentes en nuestra vida, aunque imperfectamente, esas son señales de la obra de Dios en su corazón y en el mío. Ahora, tal vez hay alguien aquí que ha intentado acercarse a Dios mediante sus propios esfuerzos. Tal vez has pensado que el cristianismo consiste en comportarte mejor, en venir a la iglesia 1 o 2 domingos al mes, si es que te lo permiten tus muchos compromisos. Y no quiero que se me malinterprete en este tema. Lo que estoy diciendo es que venir a la iglesia no nos convierte en creyentes. Pero si somos creyentes, desearemos congregarnos con nuestros hermanos en la fe y adorar juntos el día del Señor. A lo mejor piensas que el cristianismo consiste principalmente en dejar algunos vicios, en mejorar ciertos hábitos, en hacer promesas a Dios si te saca de alguna enfermedad o situación difícil. Pero déjame que te diga algo, y es que el problema del ser humano va mucho más allá. El problema del ser humano es mucho más profundo. La Biblia nos enseña que sin Cristo el ser humano está espiritualmente muerto. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No es que el ser humano necesite simplemente un mejor comportamiento. Lo que necesita es una nueva vida en Cristo Jesús. No necesita una manita de gato en su corazón. Necesita un nuevo corazón. Y por cuanto la Biblia enseña en Romanos 5:10 que sin Cristo el ser humano es enemigo de Dios, lo que necesita es reconciliación con Dios. Y esa reconciliación solamente puede encontrarse en Jesucristo. La buena noticia del Evangelio es que Cristo obedeció perfectamente donde nosotros fallamos. Cristo cumplió toda la justicia que nosotros jamás podríamos cumplir. Y luego murió en la cruz, llevando el castigo que merecen nuestros pecados. Por eso la salvación no se obtiene ni por obediencia ni por obras. Por eso la salvación se recibe por gracia, mediante la fe en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no tomemos esto como un pretexto para no realizar buenas obras o para dejar de congregarnos. Porque cuando Cristo salva a una persona, esa persona comienza a vivir de manera diferente. No perfectamente, pero sí verdaderamente. Y esa nueva obediencia se convierte en evidencia de esa transformación que Dios ha realizado en su interior. Como continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero Pablo no solamente nos muestra que la obediencia es necesaria, ahora él nos explica la manera en que esa obediencia debe desarrollarse en la vida del creyente. Porque, número 2, nuestra santificación requiere de un esfuerzo voluntario llevado a cabo con absoluta seriedad y reverencia. Veamos lo que dice la segunda parte del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol Pablo nos lleva al corazón práctico de este pasaje. Acaba de recordarles a los filipenses la importancia de la obediencia. Ahora les da y nos da a nosotros también una orden específica, y es: ocupaos en vuestra salvación. Cuando vemos esto a primera vista, se puede decir, esta expresión puede causar confusión. De hecho, son pocas las frases que han sido malinterpretadas o tan mal interpretadas en la Biblia como esta. Algunos han concluido que Pablo está enseñando una salvación por obras. Y este es un grave error, pues como acabamos de leer en Efesios, esto no es así. Pero el error más grande no es este, sino que es pensar que mediante nuestros propios esfuerzos podemos o nos es necesario mantener nuestra salvación. Pero eso no puede ser lo que Pablo quiere decir. Pablo no está diciendo eso. La Escritura jamás se contradice. Además, el mismo Pablo ha enseñado repetidamente que somos justificados únicamente por la fe. Ya leímos Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y hasta eso, esa fe nos fue dada también, no es de nosotros. Ahora Romanos 3:28 concluye que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Luego, Tito, capítulo 3, versículo 5, afirma que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo no está hablando aquí de cómo obtener la salvación. Está hablando de cómo vivirla. No se refiere a la justificación, se refiere a la santificación. No está diciendo ganen la salvación, está diciendo lleven la salvación a sus consecuencias prácticas. La palabra utilizada por Pablo en el original, en el griego, es, a ver si lo digo bien, katergazomai. Y transmite la idea de desarrollar algo hasta su plena expresión. Ocuparse en hacer, producir algo que ya fue hecho, lograr el cometido, manifestar externamente lo que ya existe internamente. En otras palabras, permitir que la obra que Dios inició en nosotros produzca frutos visibles. Cuando un agricultor siembra una semilla, no es que él le da vida a esa semilla. La vida ya se encuentra en esa semilla. Pero el agricultor tiene que trabajar, regar, proteger, cultivar y limpiar la tierra. No para producir la vida, sino porque la vida ya está allí. De esa misma manera sucede en la vida cristiana. La regeneración es obra de Dios, la conversión es obra de Dios, la nueva vida es obra de Dios, pero una vez que Dios ha implantado esa nueva vida en nosotros, el creyente debe cultivarla diligentemente. El creyente debe alimentar su alma, debe luchar contra el pecado, debe crecer en santidad y debe perseverar en obediencia. Hermanos, vivimos en una época donde en el ambiente cristiano se sospecha profundamente de cualquier llamado al esfuerzo espiritual. Muchos han reducido la gracia a una especie de pasividad espiritual y piensan, si todo depende de Dios, yo no tengo que hacer nada. Esto mismo enseñaba una corriente de pensamiento que surgió allá por el siglo XVII, llamada quietismo, que afirmaba
que el alma alcanzaba la perfección espiritual mediante una completa pasividad de la voluntad. O dicho de otra manera, no hagas nada, simplemente entrégate a Dios y deja que Él lo haga todo. Y aunque este movimiento desapareció, la misma forma de pensar sigue apareciendo entre algunos grupos de creyentes en la actualidad. Pero Pablo no está enseñando eso. La gracia nunca promueve la pereza espiritual. Por el contrario, la gracia produce en nosotros diligencia espiritual. La gracia no elimina la disciplina, la transforma. La gracia no elimina el esfuerzo, le da la motivación correcta. El pastor John MacArthur escribió acerca de esto. La santificación no es algo que ocurre simplemente mientras el creyente permanece pasivo. Dios obra en nosotros, pero también nos llama a participar activamente en esta obra. Hermanos, esta verdad aparece repetidamente en toda la Escritura. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Observemos muy bien los verbos que se utilizan en cada uno de estos pasajes. Añadid, buscad, disciplínate. Hay esfuerzo aquí, hay disciplina aquí, hay responsabilidad aquí. Pero existe un peligro muy grande si interpretamos mal este pasaje. Y es que históricamente la iglesia ha enfrentado dos errores. El primero es el legalismo. El legalista piensa, mi esfuerzo produce aceptación delante de Dios. Este fue el error de los fariseos, ese fue el error de los judaizantes, ese es todavía el error de muchas religiones, incluso de muchas iglesias evangélicas, por lo tanto, también de muchos creyentes. Pero existe otro peligro y es algo que se conoce como antinomianismo, que transmite la idea de que porque somos salvos por gracia, la obediencia ya no importa. Por un lado, el creyente legalista agrega obras al evangelio y por el otro, el antinomiano elimina las obras que el evangelio produce. Pero ambos extremos están mal, están equivocados. El evangelio evita los dos extremos, ya que enseña que somos salvos solamente por gracia. Pero la gracia que salva también transforma. La gracia que justifica también santifica. La gracia que perdona también cambia. Como dijo Juan Calvino, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca permanece sola. ¿Pero qué significa con temor y temblor? Cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está hablando de un miedo servil, como el de un esclavo que teme ser castigado en cualquier momento. Está usando un lenguaje profundamente arraigado desde el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 20, después de que Dios desciende sobre el monte Sinaí con truenos, relámpagos y fuego, el pueblo tiembla de temor. Entonces, en el versículo 20, Moisés les dice algo que parece una contradicción. Aparentemente hay una contradicción, porque les dice, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. ¿Cómo es que puede decir primero no temáis y luego enseguida decir para que su temor permanezca en vosotros? Y es que, mis hermanos, hay un temor que nos puede alejar de Dios porque no le hemos conocido. Pero hay otro temor que nace cuando le conocemos. Cuando comenzamos a contemplar su santidad y nos mueve a obedecerle con reverencia
y con humildad. Lo mismo encontramos en Salmos capítulo 2, ya que después de presentar a Dios como el Rey soberano que ha establecido a su Mesías sobre las naciones, el salmista concluye diciendo en el versículo 11, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. La versión de la Reina Valera del 60 lo traduce, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hermanos, notemos esta combinación extraordinaria, temor y alegría, reverencia y gozo. No son enemigos, son compañeros inseparables cuando conocemos verdaderamente a Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente. Después de mostrarnos a Cristo humillado hasta la muerte y ahora exaltado sobre todo nombre, nos dice, así que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, vivan delante de este Dios santo y de este Cristo exaltado con una reverencia profunda, con una obediencia seria y con un corazón lleno de adoración. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa? Significa reverencia, significa asombro, significa una conciencia profunda de la santidad de Dios. Es la actitud de Isaías cuando vio al Señor exaltado. Ay de mí porque perdido estoy. Es la actitud de Pedro cuando comprendió quién estaba delante de él. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Es la actitud de Juan en el Apocalipsis cuando cayó como muerto ante la gloria de Cristo. El temor y temblor del cristiano no brotan de la incertidumbre sobre si Dios lo aceptará. Brotan del asombro de saber que el Dios infinitamente santo ya lo ha aceptado en Cristo. Cuanto más comprendemos quién es Él, más reverencia produce su gracia en nosotros. Hermanos, de verdad, entre más conozcamos y entendamos quién es Dios, más seriamente tomaremos nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Y es que vivimos en una cultura cristiana que ha perdido el sentido de lo sagrado. Hemos enfatizado correctamente que Dios es nuestro Padre, pero a veces olvidamos que también es el Rey del universo. Hemos enfatizado correctamente que Dios es cercano, pero a veces olvidamos que también es infinitamente santo. Las dos verdades deben mantenerse juntas. Dios es nuestro Padre y Dios es fuego consumidor. Dios nos recibe con amor y Dios merece nuestra reverencia. Y Pablo por eso nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque estamos tratando no con cualquier cosa, sino con las realidades más importantes de nuestra vida. Estamos hablando de nuestras almas, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la gloria de Dios. Y hasta este punto podría parecer que Pablo está enfatizando únicamente nuestra responsabilidad. Incluso podríamos pensar que la vida cristiana depende principalmente de nuestro esfuerzo. Pero ahora llegamos a una de las palabras más importantes de todo el pasaje, y esa palabra es porque. Con esta palabra Pablo nos lleva al fundamento de toda verdadera santificación. Porque, número 3, nuestra santificación es imposible, nuestra santificación es posible. Borre eso. Nuestra santificación es posible porque Dios mismo está obrando en nosotros. Dice la primera parte del versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros. Hasta aquí hemos visto el mandato de ocupaos en vuestra salvación. Ahora Pablo nos dice la razón. Y esa razón es porque Dios está obrando en vosotros. Vamos a detenernos en esta palabra un poquito. ¿Por qué? Porque es una palabra de las más importantes de todo el pasaje. Conecta el deber con el poder, conecta la responsabilidad con la gracia, conecta la obediencia humana con la soberanía divina. Hay que notar que Pablo no dice, ocupaos en vuestra salvación porque sois suficientemente fuertes. Pablo no dice, ocupaos en vuestra salvación porque tenéis una voluntad superior. No dice, ocupaos en vuestra salvación porque sois mejores
que los demás. Lo que Pablo está diciendo aquí es: ocupaos en vuestra salvación porque Dios está obrando. La razón, mis hermanos, por la que podemos obedecer es porque Dios ya está actuando en nosotros. La razón por la que luchamos contra el pecado es porque Dios está actuando en nosotros. La razón por la que perseveramos es porque Dios está actuando en nosotros. En pocas palabras, mis amados hermanos, toda la vida cristiana descansa sobre esta realidad gloriosa. Y es que Dios no solamente nos salva, Dios continúa obrando en nosotros después de salvarnos. Muchos creyentes entienden que Dios los salvó, pero olvidan la santificación. Entienden la justificación, pero olvidan que Dios sigue trabajando en ellos. Recuerdan el momento de su conversión con fecha y hora, pero olvidan la obra continua del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia nos presenta que la salvación de principio a fin es una obra completa de Dios. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu nos regeneró y el mismo Dios que comenzó la obra promete terminarla. Pablo ya había dicho esto un poquito más atrás en Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Usted conoce este versículo? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay que observar cuidadosamente. ¿Quién comenzó la obra? Dios. ¿Quién la terminará? Dios. No somos nosotros quienes preservamos la salvación. Es Dios quien preserva a sus santos. No somos nosotros quienes sostenemos la gracia, es la gracia la que nos sostiene. Agustín de Hipona comprendió profundamente esta verdad. En una de sus oraciones más conocidas dijo: da lo que mandas y manda lo que quieras. Qué declaración tan extraordinaria, porque Agustín entendió algo que muchos todavía luchamos por comprender. Dios tiene todo el derecho de demandar obediencia perfecta, pero además Dios tiene el poder para producir esa obediencia en sus hijos. El mismo Dios que ordena también capacita. El mismo Dios que manda también fortalece. Y el mismo Dios que exige también concede gracia. Esta verdad, mis hermanos, debería destruir por completo nuestro orgullo. Porque si Dios es quien obra en nosotros, entonces no tenemos nada de qué gloriarnos. Cuando vencemos una tentación, Dios obró. Cuando crecemos en santidad, Dios está obrando. Cuando servimos fielmente, también es Dios obrando. Cuando perseveramos en medio de la prueba, adivinen qué, es Dios obrando. Como escribe Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Y añade: antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Notemos cómo Pablo une ambas realidades. Él trabajó, pero la gracia estaba obrando. Él se esforzó, pero Dios estaba actuando. No existe contradicción aquí. La gracia produce esfuerzo. Pero esta verdad, mis hermanos, no debería destruir solamente nuestro orgullo. También debería llenarnos de esperanza. Quizá hayamos algunos hermanos aquí que llevamos años luchando contra ciertos pecados. Quizá algunos estemos cansados, desanimados. Algunos a lo mejor estamos agotados. Tal vez tenemos preguntas en nuestra mente dándonos vuelta. ¿Será que cambiaré alguna vez? ¿Llegaré algún día a vencer esta lucha? ¿Podré crecer espiritualmente? Y este versículo responde con un rotundo y esperanzador sí. Porque nuestra santificación no depende finalmente de nosotros mismos.
depende del Dios que está obrando en nosotros. Depende del Dios que nunca fracasa. Depende del Dios que nunca abandona sus proyectos. Depende del Dios que perfecciona todo lo que comienza. Como escribió R.C. Sproul, la misma gracia que nos justifica es la gracia que nos transforma. La santificación es una tarea que Dios nos entrega para que la completemos solos. La santificación es una obra que Él realiza en nosotros. Observemos aquí algo muy importante, y es que Pablo no está diciendo que Dios obra en todas las personas de esta manera. Él está hablando de creyentes. Él está hablando de aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe. Porque fuera de Cristo, como ya lo mencioné anteriormente, el hombre está espiritualmente muerto. El hombre natural puede mejorar ciertos comportamientos externos, puede reformar ciertos hábitos, puede volverse más religioso, inclusive puede parecer moralmente correcto. Pero lo que no puede y nunca podrá por sí solo es producir una verdadera santidad. Porque la verdadera santidad nace de un corazón regenerado por Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Porque no basta con mejorar, necesitamos ser transformados. No basta con una buena educación religiosa, necesitamos vida espiritual. No basta con una decisión meramente emocional. Lo que necesitamos es una obra sobrenatural y transformadora de Dios en nuestros corazones. Pero Pablo no ha terminado. Ahora va mucho más profundo. No solamente nos dice que Dios obra en nosotros, también nos explica exactamente qué es lo que Dios produce. Y la respuesta, mis hermanos, es sorprendente. Porque el Espíritu Santo no solamente nos capacita para que podamos controlar nuestras acciones, sino que también transforma nuestros deseos más profundos para que deseemos de una manera sincera el obedecerle. Número 4, mientras nos santifica, Dios transforma nuestros deseos y nuestras acciones. La segunda parte del versículo 13 nos dice, tanto el querer como el hacer. Si la primera parte de este versículo nos mostró que Dios está obrando en nosotros, ahora Pablo nos va a mostrar la profundidad de esa obra. Y es más profunda de lo que solemos imaginar a veces. Vamos a observar cuidadosamente aquí el texto. Pablo no dice simplemente que Dios produce nuestras acciones. Dice tanto el querer como el hacer. O dicho de otra manera, primero el querer, luego el hacer. Primero los deseos, luego las acciones. Primero el corazón, luego la conducta. Esta es una verdad profundamente importante porque Dios, mis hermanos, no está interesado únicamente en modificar nuestro comportamiento externo. Dios transforma nuestro interior. Dios cambia el corazón, Dios cambia los afectos, Dios cambia los deseos y Dios cambia incluso las inclinaciones más profundas de nuestra alma. La Biblia enseña que nuestro problema no es solamente lo que hacemos. Nuestro problema es lo que somos. Jesús enseñó esto claramente cuando en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23 dijo, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Hay que observar el orden aquí, ¿verdad? Porque el pecado no comienza en las manos, comienza en el corazón, no comienza en la conducta, comienza en los afectos, no comienza en las acciones, comienza en los deseos. Por eso, las soluciones meramente externas nunca pueden resolver el problema del ser humano. La educación no puede cambiar el corazón. La política no puede cambiar el corazón. La psicología no puede cambiar el corazón. La religión externa no puede cambiar el corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Siglos antes, Dios había prometido por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26,
os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué gloriosa promesa, porque Dios no prometió simplemente mejorar el viejo corazón, prometió dar uno nuevo. No prometió simplemente reparar la corrupción, prometió una nueva creación. Y eso es exactamente lo que sucede cuando Dios viene a cambiar nuestro corazón. Una de las mayores evidencias de nuestra conversión es que Dios cambia totalmente nuestros amores, nuestros afectos, porque antes amábamos el pecado, ahora amamos a Cristo. Antes buscábamos nuestra propia gloria, ahora deseamos la gloria de Dios. Antes encontrábamos placer en la rebelión y en la desobediencia. Ahora encontramos gozo en la sumisión y en la obediencia. No perfectamente, como ya dijimos, pero sí verdaderamente. Y esto es algo que solamente Dios puede producir. Como escribió el teólogo puritano John Owen, toda verdadera obediencia fluye de un corazón renovado por el Espíritu Santo. La santidad, mis hermanos, no es simplemente nuestras conductas modificadas. Son nuestros afectos transformados. Hermanos, pensemos por un momento en nuestra propia vida y hay que preguntarnos, ¿por qué estamos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué deseamos conocer más a Cristo? ¿Por qué amamos congregarnos y tener comunión con los santos? ¿Por qué nos duele nuestro pecado? ¿Por qué deseamos agradar a Dios? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar esto? Porque hace años quizá no teníamos ninguno de esos deseos. Tal vez considerábamos aburrida la Biblia. Tal vez antes no teníamos interés en la oración. Tal vez antes el evangelio nos parecía insignificante. Pero ahora algo ha cambiado y ese cambio es evidencia de la obra de Dios en nosotros. Él produjo en nosotros el querer. Y aquí encontramos algo que, de nuevo, mis hermanos, debería destruir por completo nuestro orgullo espiritual, porque incluso nuestros deseos santos son producto de la gracia. A veces pensamos, yo decidí buscar a Dios, yo decidí amar a Cristo, yo decidí obedecer. Yo, el yo-yo, ¿verdad? Jugamos al yo-yo. Pero la verdad es que detrás de esos deseos está la obra previa de Dios en nosotros. Juan Calvino enseñó que la voluntad humana no es llevada por compulsión, sino renovada por gracia. Dios no nos convierte en robots. Dios transforma nuestros afectos. Y nos hace cambiar de dirección, nos hace amar aquello que antes despreciábamos, para correr hacia aquello de lo que antes huíamos. Pero Dios no se detiene allí. No solamente produce nuevos deseos, también produce nuevas acciones. No solamente señala el camino, también fortalece nuestros pies para recorrerlo. Jesús utilizó esta imagen en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y hay que notar algo aquí, y es que no dice poco, no dice algunas cosas, dice nada. Esto nos lleva a reflexionar que toda verdadera obediencia fluye de nuestra unión con Cristo. Toda verdadera santidad depende de nuestra unión con Cristo. Toda verdadera perseverancia descansa en nuestra unión con Cristo. La vida cristiana no consiste en esforzarnos independientemente. Consiste en depender constantemente de nuestra unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, nuestro crecimiento espiritual no depende finalmente de nuestra fuerza de voluntad. Depende de la fidelidad de Dios. Depende del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Depende de Cristo intercediendo ante el Padre por nosotros. Y depende del Padre que prometió completar la obra. Pero todavía nos queda una pregunta, o varias. ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos transforma?
es principalmente para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, para nuestra realización personal quizás. Pablo responde en la última frase del versículo y ahí nos lleva al propósito supremo de toda nuestra existencia. Y es que, número 5, el propósito supremo de nuestra salvación y santificación es la gloria de Dios. Ya estoy terminando, mis hermanos. Este es el último punto. Dice Pablo en la última parte del versículo 13 de nuestro pasaje, para su beneplácito. Aunque son pocas palabras, contienen una verdad inmensa. Pablo nos ha venido diciendo que Dios obra en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer. Y ahora responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios salva a pecadores? ¿Por qué transforma corazones? ¿Por qué santifica a su pueblo? ¿Por qué sostiene a los creyentes hasta el final? Y la respuesta es, para su beneplácito. Otras versiones, como la Reina Valera del 60, traducen por su buena voluntad. La idea es que Dios realiza toda esta obra porque le agrada hacerlo, porque es conforme a su propósito eterno, porque está llevando a cabo su plan perfecto y sobre todo porque está manifestando su gloria. Lamentablemente, vivimos en una generación con una cultura centrada en el hombre, profundamente antropocéntrica. Incluso dentro de muchas iglesias, las preguntas principales y los sermones se han convertido en ¿cómo puede Dios mejorar mi vida? ¿Cómo puede Dios ayudarme a alcanzar mis sueños? ¿Cómo puede Dios hacerme feliz? ¿Cómo puedo sacarle el mayor provecho a mi salvación? Y aunque ciertamente Dios puede hacer eso y muchas otras cosas para bendecir a sus hijos, esas preguntas no son el centro de la Biblia. La Biblia comienza con Dios. ¿Se acuerdan? Génesis 1:1. En el principio, Dios. La Biblia termina con Dios. Apocalipsis 22:21. El pueblo santo de Dios. La Biblia trata acerca de Dios. El universo existe para Dios. La iglesia existe para Dios. La salvación existe para Dios. Mis hermanos, nosotros mismos existimos para Dios. Como declara Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Observemos que dice, de Él, por Él y para Él. Todo comienza en Dios, todo depende de Dios, todo termina en Dios. Y aquí encontramos algo maravilloso, ¿verdad? Al recordar cómo es que termina el pasaje anterior de Filipenses, en el versículo 11 del capítulo 2, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Y cómo termina este pasaje? El beneplácito de Dios o la gloria de Dios. Todo comienza y termina allí. La humillación de Cristo fue para la gloria de Dios. La exaltación de Cristo fue para la gloria de Dios. La salvación de pecadores es para la gloria de Dios. De la misma manera, mis hermanos, la santificación de los creyentes es para la gloria de Dios. A veces olvidamos esta verdad fundamental. Y es que la pasión suprema de Dios es su propia gloria. Podríamos pensar que esto es egoísmo, pero Dios es el único ser en todo el universo para quien buscar su propia gloria es perfectamente correcto. Si tú y yo buscamos nuestra propia gloria, es pecado. Si yo busco mi gloria, es pecado. Pero cuando Dios busca su gloria, Él está exaltando lo más valioso que existe. Porque no hay nada superior a Dios. No hay nada más hermoso que Dios. No hay nada más digno que Dios. Y en pocas palabras, no hay nada más glorioso que Dios. Por eso Dios obra todas las cosas para la manifestación de su gloria. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
si fuésemos lámparas de un museo. Nuestra función sería alumbrar las obras que se exhiben ahí. La lámpara existe para iluminar algo más grande. Así también nosotros existimos. No existimos para que el universo nos admire. Existimos para reflejar la gloria de Dios. Somos lámparas, Cristo es el tesoro. Somos espejos, Cristo es la belleza. Somos instrumentos y Cristo es el director de la orquesta. Hermanos, esta verdad debería cambiar completamente la manera en que vivimos. Porque ya no deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que me hace feliz? Ahora deberíamos preguntarnos, ¿qué glorifica a Dios? Ya no debemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer? Sino, ¿qué agrada al Señor? Ya no, ¿cómo puedo construir mi reino? Sino ahora, ¿cómo puedo servir al reino de Cristo? Nuestra vida, mis hermanos, como creyentes, comienza a crecer en madurez cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia historia. O como dicen por ahí, cuando dejamos de creer que somos la última Coca-Cola del estadio. Haciendo referencia, ¿verdad? Por aquello de la fiebre mundialista. Y en lugar de eso comenzamos a reconocer que Cristo es el que debería estar en ese lugar. Porque solo Él es el centro de todo. Esto también debería transformar la manera en que servimos al cuerpo de Cristo. Porque los que predicamos debemos predicar para la gloria de Dios. Los que cantamos debemos cantar para la gloria de Dios. Si es que evangelizamos a alguien, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si servimos en cualquier área, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Criar a nuestros hijos debería ser para la gloria de Dios. Desempeñar nuestros puestos de trabajo debería ser para la gloria de Dios. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No existen áreas neutrales, porque toda nuestra vida le pertenece a Cristo. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro texto, en donde Pablo comienza diciendo, ocupaos en vuestra salvación, y termina diciendo, para su beneplácito. Entre ambos extremos encontramos esta verdad gloriosa, y es que la santificación del creyente regenerado consiste en una obediencia activa que descansa completamente sobre la obra soberana de Dios. Es decir, que el creyente trabaja, pero Dios obra. El creyente obedece, pero Dios capacita. El creyente persevera, pero Dios sostiene. El creyente avanza, pero Dios produce el querer y el hacer. Entonces, todas las salvaciones de Dios, desde el principio hasta el final, desde la elección hasta la glorificación, desde la conversión hasta la eternidad. Quizá hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo. O tal vez crees que le conoces. Tal vez has intentado construir tu propia justicia. Tal vez has intentado ganar el favor de Dios mediante religión, mediante moralidad o buenas obras. Pero déjame que te diga algo, y es que nunca, jamás podrás producir la vida espiritual que necesitas. Tú necesitas algo más profundo. Necesitas un nuevo corazón. Necesitas una nueva naturaleza. Necesitas a Cristo. La buena noticia es que el mismo Cristo que vimos en Filipenses sigue salvando a pecadores. El mismo Cristo que descendió a la cruz, el mismo Cristo que fue exaltado por el Padre, el mismo Cristo a quien toda rodilla se doblará. Ese Cristo hoy ofrece perdón completo y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree. La verdad acerca de Cristo que se revela en los evangelios sigue vigente para ti el día de hoy. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pídele perdón por tus pecados, ven a Él, pídele que te dé el don del arrepentimiento y de la fe. Confía en Él, entrégate a Él, porque fuera de Cristo no hay esperanza. Pero en Cristo hay perdón abundante, hay reconciliación completa y vida eterna. Y nosotros, mis amados hermanos, cuando salgamos de este lugar y volvamos a enfrentar las luchas de la semana, cuando nos toque volver a enfrentar tentaciones, cuando volvamos a enfrentar debilidades, recordemos Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, y ocupémonos seriamente de nuestra salvación, persiguiendo la santidad y luchando contra el pecado. Corramos la carrera, perseverando en la fe, pero nunca olvidemos esto: que detrás de cada acto de obediencia está la gracia de Dios. Y detrás de cada victoria espiritual está la mano de Dios. Detrás de cada paso de crecimiento está la obra de Dios, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y un día, cuando la obra esté completa, cuando nuestra carrera en este mundo haya terminado, cuando veamos a Cristo cara a cara, porque, oh sí, mis hermanos, vamos a ver a Cristo cara a cara. Entonces comprenderemos plenamente que toda la gloria pertenecía a Él desde el principio. Y nos uniremos a esa multitud redimida de toda tribu, pueblo, lengua y nación que describe el Apocalipsis, para proclamar eternamente que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y mientras avanzamos en nuestro caminar, en el caminar de nuestra santificación en este mundo, podamos decir en cada victoria y en cada lucha, con gozo y con toda certeza, como decía el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Amén.